Gloria al nombre del Señor. Padre, gracias te damos en este tiempo por tu misericordia, por tu verdad, por tu palabra, por tu Santo Espíritu morando en nuestro interior. Señor, hemos oído tu voz. Padre, tú sabes que no estamos acá, Señor, buscando seguidores ni buscando un espacio. Estamos acá, Señor, cumpliendo un mandato tuyo, Dios. Tú quieres manifestar al mundo tu poder, tu gloria, la unción del Espíritu Santo, aleluya. Está buscando vidas que se sometan a Él, vidas que le digan sí. Y por eso hemos oído tu voz, hemos oído tu llamar, Señor, y en esta hora abrimos nuestros corazones. En el precioso nombre del Señor Jesucristo, de la misma manera que tomamos este libro santo en nuestras manos y nos entregamos a ti, oh Dios. Oh, bendito sea tu nombre. Espíritu Santo, amigo nuestro, no oramos a ti, simplemente hablamos contigo porque tú has prometido estar con nosotros, guiarnos a toda verdad, enseñarnos, prepararnos, ungirnos, darnos el poder para hacer la obra de Dios, para poder producir el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias, Padre, porque podemos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor Jesucristo, por tu inmensa gracia, por haber venido a este mundo, para traernos al Padre, pero también para dejarnos al Hijo cuando tú fuiste glorificado junto al Padre. Gracias porque no nos has dejado huérfanos. Aleluya. Gracias porque prometiste que vendrías a nosotros y estás con nosotros. Y ahora, Señor, no solo estás con nosotros, sino en nosotros. Pero ahora, en este tiempo, queremos aprender cómo el Espíritu Santo ha venido para estar sobre nosotros, por cuanto el Señor nuestro Dios nos ha ungido para el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, mis hermanos. En esta noche tengo una propuesta distinta. La pregunta es, o mejor dicho, yo decía, que Dios llama a un hombre y lo prepara, lo capacita para el ministerio. Lo hace un ministro. El llamamiento de Dios a un hombre lo hace un ministro del Dios Altísimo y de su iglesia. Pero solamente las decisiones que ese hombre toma, las elecciones que hace, lo convertirán a ese hombre, le permitirán a ese hombre desarrollarse de una manera que llegue a ser un apóstol o un apóstata. Uno que se desvía de la fe, uno que se aparta de la fe. Mis hermanos, en estos tiempos hemos visto muchas cosas de gente que ha sido de escándalo, de tropiezo. Pero hemos oído el llamado de Dios en nuestros corazones de comprometer nuestras vidas y de sensibilizarnos para oír la voz quieta, dulce, apacible, pero firme de su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Escritura es totalmente poderosa, capaz, absolutamente capaz para prepararnos, para que estemos plenamente preparados, capacitados para toda buena obra. Por eso que nunca que caiga de nuestras manos este santo libro. Pero qué lindo que es cuando este libro no solo permanece en nuestras manos, sino que se transforma en acciones. Aleluya, para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, tenemos un decorado, vamos a decir así, para los que nos ven en Facebook, para los que están por teléfono, les contamos. Hemos cambiado, atrás tenemos un cartel que dice, está en inglés, ¿no es cierto? Pues ya lo vamos a corregir para que esté en español. Y en inglés es Pentecost, en español es Pentecostés. Y usted me va a decir, hermano, Pentecostés, usted va a venir a hablar de Pentecostés, cuando Pentecostés fue el domingo 19 de mayo pasado. Ese es el problema, me decía el Señor,
que hemos dejado la experiencia del Pentecostés para una celebración, una conmemoración anual. Dice el Señor, cuando yo envíe mi espíritu sobre la tierra, sobre toda carne, no para que sea una conmemoración anual, sino para que sea una experiencia diaria, una relación vital, de unión vital con mi Hijo Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Para eso envié mi espíritu sobre toda la tierra, sobre toda carne. Gloria al nombre del Señor. Pero sí es cierto, en Pentecostés el derramamiento del Espíritu vino sobre aquellos 120 que estaban congregados en el aposento alto. Pero gloria a Dios, porque Pentecostés se conmemora casi junto con una fiesta judía llamada Shavuot o Shebaot, ¿no es cierto? Que es la fiesta de las semanas, donde se conmemoraban 5 semanas de apartamiento, de conmemoración, cuando Dios entregó las tablas de la ley a Moisés allí en el monte Sinaí. Pero qué lindo que Pentecostés vino. Shebaot es, la fiesta de Shebaot es la noche posterior a la Pascua, la segunda noche después de la Pascua, mientras que Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. ¡Qué tremendo, mi hermano! El pueblo de Israel no celebra Pentecostés porque Pentecostés es una fiesta para los cristianos. Y decían, ellos conmemoraban, recordaban la entrega de las tablas de la ley en el monte Sinaí. Pero mi Dios en su gracia y en su soberanía envió su Espíritu Santo justamente en ese tiempo que estaban todos los judíos allí en Jerusalén. Porque Shebaot era una de las 3 conmemoraciones solemnes anuales donde todos los israelitas tenían que comparecer allí en Jerusalén. Y allí Dios va a enviar su Santo Espíritu el día que nosotros llamamos Pentecostés, el día domingo. Bendito sea el Señor. Y decía Shebaot, no solamente ellos celebraban, conmemoraban la entrega de la ley hacia el pueblo, sino también el recibimiento por parte del pueblo de Dios de las tablas de la ley. Y mis hermanos, ¿qué hombre puede demostrar con sus vidas que ha recibido total y plenamente la ley de Dios en sus corazones y en sus vidas? Si nuestras vidas dicen lo contrario. Nuestra experiencia demuestra lo contrario. Hemos dejado de lado la ley de Dios, la voluntad de Dios expresada de una manera tan clara por la incapacidad humana. Pero allí entre la Pascua y Shebaot vino el Pentecostés, la noche, el día anterior, y Dios derramó de su Espíritu Santo, aleluya, cumpliendo la profecía de Ezequiel cuando dijo: quitaré de vosotros ese corazón de piedra, les daré un nuevo corazón de carne y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis caminos, mis estatutos y decretos y mandamientos. Bendito sea el Señor. Y en esta noche, mis hermanos, quiero compartirles la historia de 2 hombres. 2 hombres que se llamaron iguales. Uno está en el Antiguo Testamento y otro está en el Nuevo Testamento. Si has leído la Biblia, has profundizado en ella, sabrás que me estoy refiriendo a Saúl y a Saulo de Tarso. Saúl, el primer rey de Israel. Saulo de Tarso va a ser aquel hombre duro de convicciones, un fariseo, un hebreo israelita de israelitas, un hombre de una voluntad férrea, de un compromiso total con la ley de Dios. Esos 2 hombres, y cuyos nombres significan pedido. Saúl significa pedido. De hecho, el pueblo le va a pedir a Dios que les dé un rey como tenían las demás naciones. Fíjense, el pueblo que tenía al rey de reyes y señor de señores por su soberano. Ellos quisieron un hombre como tenían las demás naciones. Y nosotros hoy nos regocijamos de tener democracia.
el gobierno del pueblo, poniendo un hombre para que nos gobierne, cuando la voluntad de Dios era que Él gobernaría sobre su pueblo. Bendito sea el Señor. Y decía Saúl, pedido por Dios. Saulo también pedido por Dios. Dos hombres que van a experimentar de una manera extraordinaria un encuentro con Dios, donde inicialmente hay una experiencia totalmente distinta. Saúl, hijo de Cis, había sido enviado por su padre para buscar unas asnas que se le habían perdido. Estaba cumpliendo un mandato de su padre. No había ido por voluntad propia, menos por convicción personal. Y allí está Saulo de Tarso camino a Damasco. Él había creído que era su deber combatir aquella incipiente secta que se había levantado, llamado de los del camino, los seguidores de un tal Jesús de Nazaret, que venía a poner en peligro el establishment judío, religioso de la época. Y él había pedido cartas de los sacerdotes y de las autoridades en Jerusalén para perseguir a aquellos cristianos y llevarlos encarcelados, los tomados prisión en cadena. Aquel Saulo de Tarso que había aprobado la muerte a pedradas de Esteban, un asesino. ¿No es cierto? Saulo, no Esteban. Pero dos experiencias distintas, mi hermano, pero muy parecidas a la vez. Yo voy a leer allí en primer libro de Samuel, en el capítulo 10. Gloria a Dios. La lectura va a ser un poco extensa, por eso en esta noche he preferido empezar a las 8 en punto con esta palabra, mi hermano, porque sé que el tiempo está muy, muy estrecho y es mucho lo que tengo que compartir. Por eso, mis hermanos, hemos arrancado a las 8 en punto. Bendito sea el Señor. Dice primero de Samuel, capítulo 10, verso 1... Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te haya apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Qué triste cuando los padres están más preocupados por cosas materiales que por el futuro, por el bienestar de sus hijos. A él lo único que le importaba que su hijo le encontrara las asnas, las burras, ¿no es cierto? Lo había dejado, lo había mandado allí que arriesgara su vida para buscar aquellos bienes materiales. Y dice: y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos. Mire cuántas señas, cuántas señales Dios le dio a Samuel para que confirmar la palabra, el llamamiento que Dios estaba haciendo sobre la vida de Saúl. Mi hermano, Dios llama al hombre de Dios y lo va a confirmar de una manera que no queden dudas. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria al Señor. Puede que en el tiempo el hombre llamado por Dios sea llamado después por Dios a otras tareas. Pero el llamado al ministerio es por siempre, mi hermano. Aleluya. Por eso tenemos que tener en alto el llamamiento, el supremo llamamiento de Dios para servirle. Oh, gloria a Dios. Ahora hay que aclarar. El llamamiento de Dios, o el llamamiento, vamos a decirle, quíntuple, o el llamamiento ministerial, es que lo que habla Efesios capítulo 4, cuando habla de que a Dios, a unos puso Dios por apóstoles, a otros por profetas, a otros por evangelistas, a otros por pastores y maestros, ¿no es cierto? Ese es el llamamiento al ministerio, el llamamiento de Cristo, los dones ministeriales de Cristo.
Gloria a Dios, pero Dios llama a todo el mundo a la salvación. Dios llama a todo el mundo a la comunión con su Hijo Jesucristo. Pero hay un llamamiento en particular que es al ministerio, donde Dios sí llama de una manera muy clara, muy particular, personal, a cada uno. Pero siempre Dios lo va a confirmar a través de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, y le da señales, dice, y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Mi hermano, acá hay que hacer un alto y para hacer una salvedad. El ministerio profético o la profecía, ministerialmente hablando, no es pararse y leer la Biblia, no es parar y predicar la Biblia. Es dar un mensaje particular, personal de Dios para el tiempo que se está viviendo, el tiempo presente, o es un mensaje, digamos, pertinente para el momento. Acuérdense que la tarea del profeta en el Antiguo Testamento era llamar al pueblo para salir del pecado y volverse a Dios, para establecerlo en su palabra. Y yo me acuerdo del llamamiento que Dios me hizo a mi vida. Me dijo, yo te he llamado como un profeta. No dice como pastor, no dice como apóstol, no dice como evangelista. Ni siquiera me dijo como maestro, te he llamado como un profeta. Y me dijo algo muy claro. Te he llamado como un profeta para que saques al pueblo de mi pecado, del pecado, y lo establezcas en mi palabra. Ese es mi ministerio, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, ustedes no me van a ver vacilar, no me van a ver dudar, no me van a ver tambalearme cuando las cosas vienen en contra, cuando los vientos son contrarios. ¿Sabes por qué? Porque el profeta, el hombre que Dios ha puesto, lo ha marcado con su palabra, lo ha esclavizado a su palabra. Es un hombre que no va a buscar el aplauso. Es un hombre que no va a buscar distinciones humanas. Es un hombre que está buscando la aprobación divina. Es un hombre que está corriendo en pos de la corona que le tiene preparada el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando esto ya haya pasado. Y te digo una cosa, prepárate porque no queda mucho tiempo. Gloria al nombre del Señor. Un verdadero profeta es uno que es conocido por Dios. Es uno que es más conocido en la soledad que en el público. Un verdadero profeta es alguien que no es popular, pero es llamado a ser fiel. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que lo llamó y le dio, y dice, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Mi hermano, tenemos que orar por los tiempos de alabanza, por los grupos de alabanza, porque tiene que haber unción profética en las alabanzas, en la música. Hermanos, es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de consagrar los instrumentos, de pedir la unción sobre aquellos, mi hermano, que participan de la alabanza, que no son cantantes profesionales que hacen recitales. Son gente que están puestos para servir al pueblo, para que el pueblo de Dios logre entrar, celebrar las alabanzas exaltadas de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque allí cuando la música es tocada en el Espíritu, allí se levantan profetas. Gloria a Dios, la unción profética, el manto profético viene, aleluya, gloria al nombre de Cristo. Y dice entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder.
Gloria al nombre del Señor. Siempre, mi hermano, nota esto, siempre que la Biblia se refiere al Espíritu Santo, habla de estar sobre. Nunca adentro, nunca debajo, nunca atrás, nunca al costado. Siempre sobre. Aleluya, por cuanto me ha ungido el Señor, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. Ya lo he dicho en otra vez, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Aleluya, aleluya. Cuando María le preguntó al ángel, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo voy a dar a luz una criatura si no conozco varón? Y el ángel la mira y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aleluya. Y su sombra te cubrirá. Gloria, eso es todo lo que necesitamos. Esa es la oración que nosotros necesitamos hacer. No grandes, largas oraciones. Oraciones sencillas, cortas, pero genuinas. Tales como Espíritu Santo, ven sobre mí. Yo sé que Él está en mí, pero ¿está sobre mí? ¿Está en autoridad sobre mi vida? ¿Está en poder sobre mi vida? ¿Yo estoy sujeto, sometido a Él? Hay que saber diferenciar eso, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. Ayer acá en Estados Unidos conmemorábamos el 4 de julio, el Día de la Independencia. Y yo diría más bien, no el Día de la Independencia, sino el Día de la Declaración de la Independencia. Porque en ese momento los Estados Unidos no fueron independientes, se declararon independientes. Después ellos van a tener que luchar por esa libertad, por esa autonomía del Reino Unido, de la Gran Bretaña, ¿no es cierto?, de Inglaterra. Y va a costar mucha sangre derramada para que se reconociera la libertad de este país. Y mi hermano, la vida cristiana es parecida. Cristo nos hizo libres en la cruz, pero ahora nosotros a diario tenemos que trabajar en esa libertad, y aprender la palabra del Señor, aprender a andar en el Espíritu, aprender a negar la carne, a negarnos a nosotros mismos. Hay muchos espíritus que están pululando contra la iglesia, espíritus enviados del mismo Satanás, espíritus familiares. Mi hermano, hay un profeta que me compartía esta palabra. Oh Dios, hay espíritus, por lo menos 5 espíritus que están atacando a la iglesia en este tiempo. En primer lugar, espíritu familiar, el espíritu que ha venido para romper las relaciones familiares. Oh, gloria al nombre de Cristo, porque no lo van a lograr. Espíritus que han venido contra los matrimonios para traer desavenencia, para traer incomprensión, malos entendidos en la pareja, en el matrimonio. Pero también han venido para traer un espíritu de divorcio. Mi hermano, qué rápido que se piensa en el divorcio. Algo te empuja a esa palabra y no es Dios. Ni son tus apetitos carnales. Hay espíritus infernales detrás de todo esto. Y es tiempo que despertemos. Dejemos de dormir, mis hermanos. Ya es tiempo de eso. Hoy me tomo libre. Y no voy a estar en la iglesia, no me voy a conectar con los hermanos en oración, no voy a estudiar la palabra. Total. Porque un día no estudie la Biblia, no voy a perder la salvación, alguien dijo una vez. Pobrecito de nosotros cuando llegamos a esa condición. Hermanos, cuando estamos dormidos, nadie se da cuenta que está dormido. Solamente los que lo rodean. Pero el que está dormido no sabe que está dormido. Él sabe que se acostó para estar cómodo. Y muchas veces, mi hermano, el sueño viene porque nos hemos acostado, nos hemos puesto cómodos. No quiero sacrificios, no quiero molestias. No quiero que nadie toque mis horarios, mis agendas. Entonces, ¿qué pasa? Me acuesto y usted sabe que cuando te quedaste quieto en más una noche de viernes, te quedas dormido. Como dicen en mi tierra, se te van los bueyes, ¿no es cierto? Oh, gloria al nombre. Y no sabes que estás dormido. ¿Cómo te podés dar cuenta que estás dormido? Y fíjate cómo está a tu alrededor todo. No estás siendo de influencia. Mira cómo está tu vecindario. Y no es cuestión de cambiarte de vecindario, mudarte de casa. Es cuestión de influenciar el área donde Dios te ha puesto.
Pero para eso se necesita la llenura, el poder de lo alto. Y me seréis testigos, dice la palabra. Allí está Saúl. ¿No es cierto? Entonces el Espíritu de Jehová, verso 5. Entonces el 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. El Espíritu Santo vino no solamente para profetizar, no solamente para ministrar, no solamente para tener poder, sino para ser mudados, cambiados, transformados en otro hombre. No dice para que mejorarte a vos, no dice para cambiarte a vos, sino para hacerte otro hombre. Y te lo digo en palabras de Pilato, Poncio Pilato. He aquí el hombre, aleluya, Jesucristo. Recuerda, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, aleluya, y con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Gloria a Dios. Luego bajarás delante de mí, presta atención con esto. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces, Gilgal es el lugar donde el pueblo de Israel, cuando fueron a atravesar el Jordán, allí fueron circuncidados, cortaron sus prepucios en Gilgal, el lugar del compromiso, el lugar de la renovación, de la ratificación del pacto. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días para que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. El hombre llamado por Dios es un hombre que no tiene iniciativa, que no tiene planes propios. Es un hombre que espera las directivas de parte de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no hago nada de sí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Eso mismo hago. ¿Por qué oramos tan poco, mi hermano? A veces decimos, no tengo tiempo para orar. Y algunos dicen, no es tiempo para orar, es tiempo de actuar. Pero yo te digo, no actúes hasta tanto haber orado y tener la convicción de que Dios está en el asunto que vas a hacer. Porque si no vas a ir solo en tu propio esfuerzo humano y vas a ser derrotado. O lo que más es triste, es vas a triunfar fuera de la voluntad de Dios. El pueblo de Israel pidió carne. Estaban hartos, ya estamos hartos de ese maná de que tú nos sustentes. Y Dios le dijo, le voy a dar carne hasta que le vaya a salir por los dientes, pero después envió mortandad sobre ellos. Dios nos libre de buscar nuestros deleites. Dios nos libre de que Dios bendiga nuestros planes, nuestras ocurrencias. Gloria al nombre de Cristo. Ahora nota, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Dios le había dicho que iba a ser transformado en otro hombre. Pero no cambió al hombre, no lo saco a Saúl y pongo a este otro. No, le cambió el corazón, el espíritu. Puso su espíritu, Dios puso el Espíritu Santo en ese hombre. Ahora note una cosa, no anuló al hombre. Cuando el Espíritu Santo vino en nuestras vidas, cuando nacimos de nuevo, Dios no nos anuló como persona. Seguimos teniendo la misma voluntad, las mismas ideas, las mismas inclinaciones. Pero ahora nosotros tenemos que buscar el sometimiento a la nueva naturaleza impartida por Dios en Cristo Jesús mediante el Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Y dice, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. No es que fueron y buscaron un rollo de la ley y empezaron a leer, sino que empezó a hablar conforme el Espíritu le daba que hablase.
Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre? O sea, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es el maestro de estos? ¿Quién es el responsable de esto? Todo ministerio profético tiene que estar bajo la autoridad, bajo autoridad. Y aún los pastores tienen que estar bajo autoridad, mi hermano. Tengamos cuidado con ministros sueltos. Dice, algunos de allí respondieron diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas. Ahora nota esto, mi hermano. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Nota que Samuel le había dicho, dice en el verso 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Luego bajarás. Samuel, cuando oyó las palabras de los hombres que ponían en duda, Saúl, dijo cuando escuchó que decían: Saúl también entre los profetas, como diciendo: ¿mirá dónde fueron a parar los profetas con este? Entonces cuando Saúl puso la mirada, puso la oreja en el hombre, cesó de profetizar. Los dones muchas veces se frenan por culpa del temor del hombre. Deja de profetizar, pero hay otra cosa terrible. Samuel le había dicho: y bajarás conmigo. Él no, él agarró, subió. Él pensó que por sí mismo podía volver a buscar. Había perdido la unción, había perdido el espíritu profético o la unción profética y dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a volver donde empecé. ¿Sabes qué? Esa no era la voluntad de Dios, eso no era el mandato de Dios, esas no eran las directivas de Dios. Él subió en vez de bajar. Eso también me habla de una cosa, mi hermano. El que se enaltece, el que sube por su misma fuerza, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tengamos cuidado, mi hermano, porque uno de los espíritus enviados a la iglesia es para traer orgullo espiritual a los ministros, sobre todo aquellos que están en el llamamiento profético, en lo alto de la escala, ¿no es cierto? Se vuelven arrogantes, no hay quien les hable, no hay quien los contacte. La arrogancia es una de las señales de los profetas de hoy en día, de los apóstoles de hoy en día, ¿no es cierto? Las marcas de autos caros, de ropas caras, no de un espíritu humilde, de un espíritu de servicio, del espíritu de Cristo, ¿no es cierto? Dice: y llegó al lugar alto, hizo todo lo contrario de que se le mandó. Ahora note, él estaba buscando asnas y encontró una corona. Gloria a Dios. Dios lo mandó a ungir a Samuel para él como próximo rey de Israel. Pero tenía que entrar en la disciplina del llamamiento de Dios. ¿Y qué pasó? Fíjense, que con el poder de Dios, con la unción de Dios como rey y para ser el rey de Israel, capacitado por Dios, se va a transformar de un buscador de asnas en un buscador de hombres para matarlos. ¡Tremendo! ¿Cómo puede ser? Mi hermano, hay una palabra de Dios en este momento y Dios te dice así: conforme sea la sensibilidad de tu corazón, conforme sea la consistencia de tu corazón, será la profundidad que entre mi palabra en ti. Va a ser la marca de mi espíritu en tu interior. Saúl no estaba preparado interiormente para recibir la unción, la infusión de poder de lo alto. Y ese poder no penetró el corazón, es como que rebotó en él. Y se va a transformar de un buscador de asnas a un buscador de hombres para matarlos. Vayamos rapidito allá a 1 de Samuel, capítulo 19. Vamos a leer desde... Si lo tenemos que partir en dos clases o dos charlas, no sé cómo llamarle, mi hermano creo que va a ser bueno, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esta noche.
Dice la palabra en capítulo 19 del primer libro de Samuel, en el verso 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios. Antes preguntaban la gente quién estaba con ellos, quién los presidía, quién era el padre, la autoridad. Y nadie supo decir, pero ahora ellos supieron que era Samuel el que los presidía. Dice, y los presidía. Y vino, qué lindo que es cuando el ministro de Dios, el hombre de Dios, se están levantando ministerios, esté presente, no esté buscando a otra gente de otro lugar, que sea él el que levante los obreros allí, ¿no es cierto? Gloria al nombre de Cristo. Samuel estaba presente, aleluya, y todos supieron que él era la autoridad, y donde hay autoridad hay respaldo, mi hermano. Por eso debemos someternos, sujetarnos a las autoridades. Gloria a Cristo Jesús. Y dice la palabra, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo, o sea, Saúl, fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí que están en Naiot, en Ramá. Mis hermanos, es una pregunta que debemos hacernos en estos tiempos de tanta apostasía, de tanto escándalo, de tanta corrupción moral y espiritual, de tanto adormecimiento espiritual aún en las iglesias. Y hay gente que literalmente duerme en los bancos de las iglesias. Y hay otros que prefieren quedarse a dormir en las casas en vez de congregarse, ¿no es cierto? Y otros prefieren dormir bajo el acariciante sol de Miami, ¿no es cierto?, en las playas, en vez de estar buscando a Dios en este tiempo, mi hermano. Y entonces decían, ¿dónde están David y Samuel? Es tiempo de que te pares y preguntes, ¿dónde están los Jonathan Edwards? ¿Dónde están los Moody? ¿Dónde están los Whitefield? ¿Dónde están los Wesley? Los predicadores que despertaron esta nación siglos atrás. ¿Dónde están? ¿Dónde están los Billy Graham? Mis hermanos, es tiempo de decir, porque ¿sabes qué? Cuando preguntas por los hombres de Dios, te vas a encontrar en el lugar de Dios. Cuando preguntas por los personajes de la Biblia, te vas a encontrar en el lugar de la Biblia, mi hermano. Yo quiero ser como aquellos que están en la Biblia. Gloria a Dios, y Dios te va a venir al encuentro. Porque dice, entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, y preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Dos hombres ungidos por Dios. Tenés que preguntar, Señor, quiero encontrar verdaderos ungidos por ti, oh Dios. Verdaderos ministerios ungidos. Aleluya, para aprender de ellos. Yo doy gloria a Dios, mi hermano, porque he estado en estos tiempos alimentándome, mi hermano. Y dicen, no tenés pan sobre tu mesa, buscá en otros lugares. Buscá, mi hermano. Y el Señor, buscá de rodillas, pero también oí a verdaderos siervos de Dios que hay en este tiempo. Bendito sea el Señor. Y dice, y aquí están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Ahora nota esto. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas, vuelta las dudas sobre Saúl como profeta. No porque Dios no había demostrado, no porque el Espíritu Santo no vino sobre él, sino porque Saúl no estuvo a la altura de un profeta. ¿Qué tenía que desnudarse?
No sé, él habrá querido mostrarse, vine desnudo, quiso humillarse, creo, no sé. ¿Qué habrá pensado para desnudarse? Y allí vino la duda, perdió la autoridad, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que nosotros hacemos tiene más autoridad que lo que el diablo hace para quitar la credibilidad de la gente sobre nuestros ministerios. Ningún diablo te va a poder frenar si estás haciendo la voluntad de Dios y si vivís una vida íntegra. Gloria a Dios, como dice el proverbio, el Eclesiastés, el versículo que estamos meditando este mes acá en nuestra iglesia, en Miami. Sean siempre blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. Vestidos es lo que ve la gente, que impide ver nuestra desnudez. Vestido es el fruto del Espíritu Santo. Y en esta noche, mis hermanos, les cuento para los que están por teléfono, tengo una bandejita con frutas, ¿no es cierto? Tengo manzanas, tengo naranja, tengo un mango. Y este mango vino de la casa de nuestra hermana Raquel, ¿no es cierto? Gloria a Dios, una argentina que vive al sur de Miami. Gloria al nombre de Cristo. Damos gracias a Raquel por ese mango, ¿no es cierto? Pero bueno, tengo fruta, los frutos del Espíritu Santo, mi hermano. Los frutos es lo que atraen a las aves y a los animales para venir a comer. Y allí cuando come el animal se come la semilla y va y después la deposita en otros lugares. Y esa planta que estaba condenada, que está condenada a estar en un solo lugar, se va a poder multiplicar y estar en muchos lugares a la vez. Por eso es necesario el Espíritu Santo y nosotros debemos trabajar en nuestro carácter para que se manifieste el fruto del Espíritu, que no es otra cosa que el carácter de Cristo en nuestras vidas. Yo me acuerdo tiempos atrás, una iglesia comenzó a vivir en avivamiento a raíz de una pregunta que un día le compartió su pastor. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi trabajo? ¿Qué haría Jesús en mi ministerio? ¿Qué haría Jesús en mi iglesia? ¿Qué haría Jesús en mi lugar como pastor? Eso es lo que me tengo que preguntar. ¿Qué haría Jesús en mi lugar como maestro, como profeta? ¿Qué haría Jesús en mi lugar como esposo de Alicia? ¿Qué haría Jesús? Y eso es lo que tenemos que dejar que Jesús haga. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y dejar que Él transmita eso. La gente necesita a Jesús, no nos necesita a nosotros, por más ungido que sea un pastor o un profeta, lo que sea. Y mi hermano, Saulo camino a Damasco buscando perseguir a hombres. Un hombre que era perseguidor de hombres, no de asna. Perseguidor de hombres para llevarlos a la cárcel, para matarlos, ¿no es cierto? Para maltratarlos, a fin de hacerlos que renunciaran a la fe, que negaran a Jesucristo. Tiene el encuentro con el Señor. No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero más o menos ya saben la historia. Viene de pronto camino a Damasco, allí en el desierto, una luz del cielo que lo encegueció, lo derribó por tierra. Y allí, entrando en tierra, él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué distinta la situación. Qué distinto el corazón de Saulo de Tarso. Los dos eran criminales. Pero qué distinto el corazón de Saulo al corazón de Saúl. El corazón de Saúl, de un muchacho ingenuo, un muchacho inocentón que cuando lo fueron a buscar para hacerlo rey se había escondido por vergüenza, por timidez. Pero ahí estaba Saulo de Tarso, que no era muy grande. Calculamos que debería tener unos 26 años cuando el Señor lo llamó. ¿No es cierto? Y allí él se va a convertir en un hombre tierno, amoroso, de convicciones firmes, pero no por eso de llegar a ser un padre. Otro de los espíritus que están acechando, atacando a la iglesia es el espíritu de orfandad, donde no se ven padres, donde no hay hombres
con la calidad, con el peso de la paternidad, mi hermano. No estoy hablando de aquella iglesia donde al pastor hay que llamarle padre o al apóstol. No, no. No hace falta ser apóstol ni pastor para ser padre. ¿No es cierto? Estoy hablando de padres espirituales. La gente necesita el amor de un padre. Que alguien les muestre la paternidad de Dios. Y hermanos varones, nosotros somos llamados a tener la paternidad de Dios para cuidar a nuestros hermanos, a nuestras familias. El mundo está en anarquía, hay rebeldía, porque la rebeldía es la respuesta de los hijos ante la ausencia de la paternidad, mi hermano. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Dios quiera que me esté escuchando mi hijo allí en Argentina en este momento, para darle un abrazo y decirle: hijo, estoy camino a ser un verdadero padre, que la paternidad de Dios esté sobre nuestras vidas. Y allí está Saulo de Tarso. Saúl no cambió, al contrario, empeoró. Saulo cambió, su nombre fue transformado. De Saulo pedido pasó a llamarse Pablo, pequeño. Hubo una característica, una condición que Pablo demostró cuando Dios lo llama. Le da directivas, dice: allí virás y se te va a decir qué tenés que hacer. Va a haber un hombre llamado Ananías que va a orar por vos y te va a bautizar y todo lo demás, te va a decir todo lo que tenés que hacer. Sumisión, mi hermano. Él podría haber dicho: ya recibí la revelación, ya no necesito hombre. Qué triste, mi hermano, que cuando gente que ha estado en los estudios, cuando ya un pastor lo pone de un cargo, ya no estudian más porque dicen: ya tengo, ya alcancé lo que quería, ya tengo el ministerio, ya no necesito. Como si el título te diera la capacitación, mi hermano. Por eso nuestras iglesias están como están. Qué triste sería si los doctores dejaran de estudiar cuando reciben el diploma, ¿no? Y nosotros que estamos preparando vidas para la eternidad, hemos dejado de estudiar las Escrituras porque ya tengo el título de pastor, no sé, de apóstol, de lo que sea. Y ya no queremos escuchar a nadie. Pero Saulo de Tarso agachó la cabeza y fue a un discípulo que no lo conocía, yo creo que ni la mamá. Dios sí lo conocía, ¿no es cierto? Porque hay un discípulo llamado Ananías. Y te va a decir lo que tiene que hacer. Y allí va y se acuerdan las palabras de Ananías, va a orar por él. Y Pablo no solo va a ser bautizado, sino que va a ser lleno del Espíritu Santo. Pero mi hermano, la historia no termina acá. Saúl, el rey de Israel, él va a seguir su camino de desobediencia, va a llegar al punto de ser desechado por Dios. La desobediencia, puedes tener un llamamiento genuino, puedes haber recibido la unción genuina. En esta noche no voy a hablar de que la salvación se pierde o no se pierde, pero sí hay muchos que están perdiendo el ministerio, sin haber dejado el ministerio. Eso es lo triste. Me van siguiendo. Hace tiempo que ya no tenés ministerio, aunque tenés el título. Cuidado, mi hermano. Es tiempo de una renovación espiritual. Es un tiempo a buscar las sendas antiguas, a buscar aquellas cosas que hacíamos. ¿Te acordás cómo buscabas a Dios cuando no tenías tantas ocupaciones? Vuelve a las sendas antiguas, mi hermano. Vuelve a las sendas antiguas. Bendito sea el Señor. Y decía, Saúl va a ser rechazado por Dios y va a terminar matándose a sí mismo, cometiendo suicidio y dejando un montón de dudas en cuanto a la interpretación bíblica del fin de sus días, ¿no es cierto? Pero ahí está Saulo de Tarso convertido en Pablo. O sea, podemos decir que Saúl, el título que alcanzó fue el de apóstata. Se apartó del propósito original de su vida.
por seguir con sus caprichos, por no querer cambiar, no ser transformado, mi hermano. No podemos pretender andar con el Espíritu Santo y seguir siendo los mismos. Tengamos cuidado porque vamos a ser movidos por el Espíritu, pero no sabemos qué espíritu te va a mover. Y dice que el demonio se disfraza de ángel de luz. Vas a tener revelaciones y te van a meter un engaño, como un anzuelo, ¿no es cierto? Y Saulo va a entrar en la disciplina del Señor, va a aprender, mis hermanos, va a reconocer a los siervos que estaban sobre la iglesia. Y lo lindo es que Saúl nunca buscó la compañía de otros. Ni siquiera de David cuando le pedía perdón, cuando decía, mi hijo, David, mi hijo. Pero después muchos besitos, papá, perdóname que yo. Y cada uno seguía por su camino. Pero qué lindo que es Saulo de Tarso, después que se bautiza, estaba con los discípulos, se integró a la iglesia, bendito sea Dios. Podría haber dicho a Saulo, pero escúcheme, ni a los apóstoles originales se le apareció Dios de la manera que se me reveló a mí. Yo estoy por encima de ellos. No, él se valoró a sí mismo como el último de los apóstoles, como un abortivo, dice, el producto de un aborto, ese es un abortivo, como algo despreciable, ¿no es cierto? Ni siquiera las amantes, las que defienden el aborto, ¿no es cierto? De todas las que se han hecho un aborto, ninguna tiene un cuadro con los restos del aborto allí colgados en la pared, ¿no es cierto? Y Pablo dijo, a mí como un abortivo se me apareció el último, pero gloria a Dios que fue fiel al llamamiento, no fui rebelde a la visión celestial. Ahora yo te digo una cosa, mi hermano, apóstol. ¿Qué es un apóstol? El apóstol, hablando sencillamente, es un enviado por Dios. Y no cualquier enviado, ojo, porque algunos hablan de que, y apóstoles ahora son los misioneros. Sí y no. Sí, porque van a campos nuevos, abriendo nuevas obras, de función del apóstol. Pero el apóstol mayormente es para confirmar, establecer, para hacer crecer las obras. Pablo cuando iba y visitaba preguntaba, ¿recibieron el Espíritu Santo? Porque sabían que solamente con la palabra sola no podían tener, entonces necesitaban el poder de lo alto. Y allí oraba sobre ellos, les imponieron las manos y recibían el poder. Ahí había un apóstol. ¿Se necesitan apóstoles hoy? Sí, Señor. Todavía la Biblia funciona, o la iglesia funciona como la Biblia dice. Todavía necesitamos lo que la Biblia relata, el poder de lo alto, ¿no es cierto? Y ahí va a estar Saulo. Y decía, un apóstol es un portador del fuego. Gloria al nombre de Cristo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6 de Levítico, verso 12, si no me equivoco, hay un mandato del Señor que los sacerdotes que el fuego que estaba sobre el altar no debía apagarse nunca. ¿Cuándo se encendió por primera vez ese fuego y quién lo encendió? La Biblia no dice, pero nos infiere, ¿no es cierto?, de que el fuego por primera vez estuvo allí cuando el tabernáculo fue erigido. Acuérdense que el tabernáculo fue una obra primorosa que Dios le fue dictando, orientando a Moisés para que lo escribiera y transmitiera a los servidores, ¿no es cierto?, a los artífices, a los artesanos, y construyeron esa obra primorosa. Y cuando todo fue hecho a la manera de Dios, Dios puso su sello de aprobación y vino el fuego de lo alto. El fuego es el sello de la aprobación de Dios sobre la obra. Gloria al nombre de Cristo. No es el fuego como una diversión. Es el sello de la aprobación divina. Gloria al nombre del Señor. Y decía Pablo, por donde iba predicando el Evangelio. Ningún apóstol hizo los viajes misioneros que hizo Pablo. Ninguno de los 12. Pablo fue el único
que hizo viajes misioneros, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que dice la palabra del Señor que Pablo en ese ir y venir va a empezar a ser perseguido por el establishment religioso de la época, que lo van a querer matar, ¿se acuerdan? Y él como última instancia apeló a César para salvar el pellejo. Pero era Dios en su soberanía que lo estaba guiando. A veces no sabemos, mi hermano, lo que importa es saber, Dios me llamó, sí, Él se va a hacer cargo de mi vida. Así que no tengas miedo, mi hermano. Lo que tenés que estar en sintonía con la voz de Dios, con un corazón obediente al Señor, sumiso al Señor y humilde. Y Pablo ahí está, apela a César, y ¿se acuerdan la historia? Lo van a llevar en un barco de carga, ¿no es cierto? No había cruceros en aquella época, barcos de carga, los pasajeros dormían ahí tirados entre las bolsas de cereales y entre las cargas, las estivas ahí en la cubierta del barco, a la luz de las estrellas, o muchas veces del frío y de la lluvia, envueltos en sus capas porque no tenían camarotes tampoco, porque toda la barca tenía que ser cargada lo más que se pudiera, ¿no es cierto? Trigo y todas otras cosas. Pero bueno, ustedes saben que va a tener un naufragio. Y lo más lindo, vamos allí rapidito al capítulo 28 del libro de Hechos para ir terminando por esta noche. Gloria al nombre del Señor. Y esta parte la podemos llamar ¿cómo mantener vivo el fuego de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Pablo, cuando viendo a su hijo espiritual Timoteo que languidecía, que flaqueaba, que tambaleaba en la fe muchas veces, que quería huir, ¿no es cierto?, de la responsabilidad de enfrentar a aquella gente dura de carácter, malas costumbres, idólatras. Este pobre muchachito de un pueblo, ¿no es cierto?, fue puesto de pastor en una iglesia tremenda como la de Éfeso. Y él quería huir, y entonces Pablo lo va a tener que recordarle de dónde venía, de su abuela, de su mamá, de la fe no fingida que había en ellos, y estoy seguro que está en ti. Y entonces, en consecuencia de eso, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No le dijo por gratitud, no le dijo por esto, por aquello, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Gloria al nombre de Cristo. Por eso la necesidad de verdaderos apóstoles, mi hermano. Y este apóstol, Pablo, va allí esa noche. Pasaron 14 días en la tempestad, mi hermano. Y qué triste, porque Pablo no era la primera vez que había viajado. Él no era marino, pero conocía de embarcaciones, ¿no es cierto? Había viajado, un hombre muy experimentado. Y ¿qué pasa? Cuando estaban en una isla que ellos creían que era un buen lugar para refugio, Pablo les recomendó, mire, sería preferible invernar acá, pasar el invierno, 3 meses, 4 meses de invierno acá, antes de proseguir viaje, porque era tiempo de tormenta. Pero el centurión, el que lo estaba custodiando, hizo más caso del capitán de la nave y dice, no le hizo caso a Pablo. Mi hermano, muchas veces en la vida te van a dejar de lado, ni siquiera te van a consultar. Yo lo he experimentado muchas veces, pero ¿sabes qué? Dice el que rechaza a ustedes, a mí me rechaza. No estoy diciendo, mi hermano, que si no estás de acuerdo conmigo, no estás de acuerdo con Dios. Pero yo tengo que tener la convicción interna de qué es lo que hay de Dios en mí y qué es lo que hay de Luis Pereira, ¿no es cierto? Saber discernir eso. Y cómo te puede pasar a vos. Saber, no, esto soy yo, o esto es el Señor, y ahí me voy a mantener firme. Y Pablo allí, a pesar de todo eso, bueno, dice, agacha la cabeza. De todo modo, él no estaba a cargo de la obra o del barco. Había otros que tomaban decisiones y bueno, tomaron una decisión que va a llevar el barco a que venga un gran viento, un euroclidón, un viento huracanado, como los que pasan por acá por la Florida, ¿no es cierto? Y el barco va a entrar día y noche sin ver estrellas, ni el sol, ni la luna, que eran los instrumentos que tenían para la navegación, ¿no es cierto?
van a llevar y van a terminar naufragando. Y él les va a decir, y ya con esto sí terminamos por esta noche, dice, y soplando una brisa, verso 13, una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa. Siendo arrebatada la nave, la obra se le fue de las manos, mi hermano. Dice, no pudieron poner proa al viento y nos abandonamos a él y nos alejamos. Y más adelante, en el verso 22, dice, pero ahora os exhorto, Pablo hablándole a la gente, le dice, a los tripulantes del barco, dice, exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Eso todavía está vigente, mi hermano. Gloria a Dios. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que quedemos en alguna isla. No perdió el sentido común. Un hombre de fe, pero un hombre de sentido común. Mi hermano, paramos acá en esta noche. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y te doy gracias por este tiempo. Si Dios quiere, nos veremos el jueves de la semana que viene. Dios te bendiga y mucha felicidad y salud. Amén.